Fíjense, en esta hay una mujer que les voy a presentar ahorita que tiene una mutación bien interesante que ha sorprendido a la ciencia porque, pues bueno, va a ayudar a muchísima gente. O sea, no es nada más la curiosidad de que pues esta mujer tenga un gen distinto, ¿no? Una mutación, sino que esta señora podría cambiarle la vida positivamente a muchísima gente, ¿verdad? Ella se llama Jo Cameron y es la única persona conocida en el mundo que tiene 2 mutaciones genéticas que provocan que no sienta dolor, pero también que sus sentimientos más fuertes sean procesados más rápido. O sea, que si está muy triste o está demasiado eufórica, pues rápidamente los procesa, los sentimientos, y los raja. No es que no los sienta, sino que los procesa más rápido. Y se dieron cuenta ya a una edad un poquito más avanzada. O sea, no crean que se dieron cuenta desde muy pequeña. A los 60, ella sabía que había algo especial en ella porque no sentía dolor, pero a los 65 años se estaba haciendo un procedimiento en sus manos, una de sus manos. Entonces, pues bueno, le hacen una operación en el 2013 y le dicen, bueno, por el tipo de operación, ¿no? Era una operación de artritis en la mano. Vas a tener que tener mucha anestesia después porque vas a tener mucho dolor por un periodo de tiempo, ¿verdad? Así es esta operación, ¿verdad? Se hace la operación, pero luego vienen periodos de dolor fuerte. Pues ella nunca necesitó medicina porque nunca le dolió. Se la operaron, ¿verdad? Todo normal, le pusieron anestesia, pero ya se le pasó la anestesia y en teoría tenía que seguir tomando medicamentos. Ella no tomó nada y decía el doctor, ¿cómo es posible que no sientas dolor, que no te duela, verdad? Porque tenía sensibilidad, no es como que no sienta. Le haces así, siente, digamos, su mano tiene sensibilidad, no es insensible. Es insensible al dolor en específico. Y entonces dijo, pues ¿sabes qué? Dame chance y pues, no, así le dijo, dame chance, ¿no? Y pues ve a visitar este doctor que es de genético, ¿no? Pues para que analice, ¿no? Para que sepa qué onda, por qué. Ya no en un plan de que necesitara ya algo, ¿no? Ella ya no necesitaba revisarse, sino simplemente pues va. Entonces la envía con unos genetistas de la Universidad de College de Londres y la Universidad de Oxford para que entre ambas instituciones identifiquen qué está pasando. Entonces toman tejido y toman algo de sangre para observar su ADN y se dieron cuenta que hay un gen llamado FAH-OUT o es FAAH-OUT, como fuera, ¿no? Que era prácticamente desconocido. ¿Saben por qué? Porque ese gen es de esos genes considerados basura. Por eso muchos científicos han dicho que esos genes basura que dicen es que la mayoría son genes basura que no sirven para nada, ¿no? Y muchos dicen, no es cierto, o sea, es que sí sirven para algo, pero los tenemos desactivados. Pero de repente, si activas los correctos, pudieras tener, algunos dicen, pues como superpoderes, por así decirlo, ¿no? Como en el caso de ella, que no siente dolor. Entonces, ella, pues tiene este gen, insisto, considerado basura para muchos y que resulta, pues le da esta potencia. Ahora, a partir de eso, están ahora preparando un medicamento que va a poder generar que las personas ya, pues no sientan el dolor, ¿verdad? Y que procesen mejor las emociones. Ese también es otro tema súper interesante. En el caso que estoy platicando, los investigadores identificaron qué genes estaban relacionados con la falta de sensación de dolor, qué genes ayudan a evitar los sentimientos de ansiedad. Por ejemplo, ella no siente ansiedad, no siente depresión, ni ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí puede sentirse triste o alegre o lo que sea, pero lo procesa rápido. Descubrieron que esta mutación rechaza la expresión del gen FAAH, que está asociado con el dolor y el estado de ánimo, y bueno, pues es un tema que ha llamado la atención. La mutación también provoca una reducción de la enzima FAAH y el gen FAA de Yo también tiene una mutación, lo que significa que es una enzima menos activa. Esto pues está haciendo que los doctores descubran que hay mucho más por entender en los genes que ni siquiera se habían planteado. Asegura que a menudo se queman los brazos en el horno y tiene que pues confiar en el olor a carne chamuscada. O sea, de repente está cocinando, huele a quemado y no es la comida, es su piel que se está quemando. Entonces también es un tema problemático en ese sentido, porque puede ser que se está haciendo daño y no se da cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poquito platicamos de un caso de una niña
con una cosa similar. Bueno, pues ahora es un caso de una señora de 65 años. Bueno, qué interesante caso y sobre todo, pues por lo que significará para el futuro los procedimientos y ese tipo de cosas. Aseguran que van a mejorar mucho a través de lo que se descubrió con ella. El profesor Cos espera que los hallazgos permitan nuevas investigaciones sobre medicamentos para ayudar con el control de dolor, la curación de heridas e incluso para ayudar a la salud mental. Fíjense, nada más, súper interesante ese tema. Pero bueno, vamos a otro asunto importante. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Hay pues sí, unos documentos filtrados, de esos documentos filtrados que luego te muestran pues unas realidades distintas a lo que uno se imagina de repente, o te confirma cosas que uno asume que están pasando. En este punto creo que va más acorde a esto segundo. Dicen, documentos filtrados muestran que Irán planeó una nueva fase de ataques contra las tropas de los Estados Unidos en Siria. Esto no sé si es una sorpresa o no, yo creo que era algo esperado, porque ahorita hay mucho choque entre ambos países y estos documentos filtrados revelan, según dice The Washington Post, esta intención de Irán. El Post afirma que Irán ya está armando a los militares en Siria y construyendo y entrenando fuerzas para usar incluso bombas destinadas específicamente a atacar los vehículos de los Estados Unidos y personal de los Estados Unidos. Esto seguramente ya tiene bien encendidas las alertas en Estados Unidos para evitar cualquier situación. El mismo Washington Post asegura que los documentos muestran que funcionarios rusos, iraníes y sirios se han estado reuniendo en un centro de coordinación específicamente para hacer esta campaña de bombardeos contra las tropas estadounidenses. Así que, pues bueno, ahí viene un problema potencial, ¿no? Esta revelación o este informe seguramente pondrá en mayor defensiva a las tropas de Estados Unidos, pero no deja de ser algo que les deba preocupar, me imagino, a aquel país. Así que, pues bueno, atentos con ese punto. Vamos a otros asuntos, otros temas importantes. Bueno, según la organización Save Ukraine, una organización que está enfocada mucho a los niños que han sido deportados a Rusia, según se sabe, 10,000 niños ucranianos ahorita mismo podrían ser deportados otra vez o a otros niños, digamos, hacia Rusia. Según esta organización, está trabajando y esforzándose para evitar que las tropas o las autoridades rusas se lleven a estos 10,000 niños. Esto sobre todo es en la zona de Melitopol. Ahí hay campamentos de ucranianos, familias enteras que viven ahí bajo los mismos rusos, ¿no? Miles de niños ucranianos en esas zonas ocupadas por Rusia podrían ser llevadas como para rusificarlos, o sea, para pues irles metiendo la idea rusa, ¿no? O sea, el meterles el lavado del cerebro, por decirlo así, ¿verdad? Y dice, sabemos que los ocupantes están planeando ya llevarse a unos 10,000 niños aproximadamente, según dice Olga Yerikina, responsable de prensa de la organización Save Ukraine. Según medios locales, la Federación Rusa ha preparado aproximadamente ya 10,000 vales para campamentos rusos para niños en Melitopol. Así que por eso, pues asumen que pronto serán reubicados ahora en territorio ruso. Un tema, pues evidentemente muy triste, porque muchos de esos niños tienen sus padres en Ucrania, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, y están siendo llevados pues a esos lugares. Esta organización lo que dice es que pues deben de tener el permiso de los padres para empezar, o llevar a los padres mismos, y si no los tienen, pues buscar a las familias que están en otras regiones de Ucrania o en otros países europeos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está parte de lo que pasa en el día de hoy en el mundo. Vamos a otro tema importante.